Madrugada del 24 de febrero de 2022. Tomo prestadas unas líneas del soldado Sergei Filatov de su libro Sov. Fuimos pasando por unos cuantos pueblos en los que vimos a grupos de muchachos ceñudos y ancianos que hacían la señal de la cruz al pasar nuestra columna. Tuve una sensación ambigua. No estaba claro si nos estaban bendiciendo o nos estaban enviando al otro barrio. Esta es la impresión que tenía el sargento Filatov, segundo batallón de la división de asalto aéreo. Horas después, quedó claro que no era una bendición precisamente que les esperaba. Bienvenidos. Estaba convencido de que iba a ser una guerra relámpago. Eso lo pensaba hace un año. Justo hace un año, Vladimir Vladimirovich Putin, el presidente de Rusia, que justificaba así el inicio de la guerra. Decidí llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que, durante 8 años, sufrieron abusos y genocidios por parte de los regímenes de Kiev. Instamos a que dejen las armas de inmediato y se vayan a casa. Todavía hoy, un año después, el Kremlin no admite que se vive y sobre todo se muere en una guerra. Los rusos comenzaron los preparativos militares en marzo de 2021. 100.000 soldados se concentraron en las fronteras de Ucrania y el discurso de Putin, el adelante, el Sov, esa letra que distinguía a los vehículos rusos de los ucranianos. Y en todo el país suenan las alarmas. Los ataques aéreos golpean distintos puntos del país y la capital, Kiev, no es una excepción. Los ciudadanos se refugian en los sótanos y desde allí, Andriy Zelensky, capellán militar, habla en directo para la W. En este preciso momento estamos escondidos en un refugio bajo la catedral en Kiev. Desde las 5 de la mañana las tropas rusas comenzaron a bombardear la capital. Es impensable lo que está pasando. Es difícil de imaginar esto. No se veía desde la Segunda Guerra Mundial cuando los nazis atacaron Kiev. La W trabajando sobre la información al instante. Una interminable columna de blindados se acercaba a la capital, pero las cosas no iban a ser tan fáciles para los rusos. Tras la anexión de Crimea por Rusia en 2014, la OTAN había aportado al gobierno ucraniano $1.000 millones en ayuda militar. Modernizó su armamento y entrenó a sus soldados con ejercicios conjuntos. Las imágenes de tanques descabezados comienzan a distribuirse. El avance hacia la capital se frena, pero se sigue bombardeando. El 28 de febrero, la W establecía contacto con Anabel Sotelo. Anabel es la traductora del libro de Héctor Abad-Faciolince, El olvido que seremos. Imaginen ustedes un sótano. Apenas hay luz. Mujeres y ancianos y niños, sobre todo niños, sentados sobre colchones. Nosotros ayer y anteayer estuvimos reunidos 40 personas leyendo su libro en voz alta porque la situación es diferente en su país. En Colombia es diferente, pero hay este mensaje de esperanza, de vida, de lucha, de tener valor en los momentos más duros que eso nos dio esperanza también. El equipo de producción de la W consigue una doble conexión. Es uno de esos momentos mágicos que tiene la radio. Héctor Abad-Faciolince está en línea. Anabel, qué gusto poderte saludar. Lo que siento en este momento es una gran admiración por ti, por tu fuerza. Te mando un abrazo muy cariñoso de solidaridad y ojalá podamos ayudar en algo a que el mundo comprenda esta infamia que está cometiendo Putin. Gracias.
Eso vale muchísimo, pero muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus palabras, por su libro, por todo. El Kremlin insiste en su discurso, operación militar especial. El ministro de Exteriores no se mueve de la letanía que asegura que los ucranianos han cometido una serie de apartheid con los rusos que viven en las regiones del este de Ucrania. Y utiliza este recurso anclado en el alma rusa. Hay que desnazificar Ucrania. La W consigue finalmente entrevistar en directo a María Zaharova, la omnipresente portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia. Las unidades nacionalistas de Ucrania destruyeron a la población de Donetsk y Lugansk y también fueron encontradas fosas comunes. Más de 100 niños fallecieron a lo largo de estos años y unos miles de personas civiles murieron en este conflicto. No ha sido fácil conseguir la entrevista que resigue el relato que justifica la guerra. Hay un discurso en el Kremlin que nace de un largo ensayo historiográfico que escribió Putin en julio de 2021. Se llama Sobre la unidad histórica de los ucranianos y los rusos. En él defendía que los rusos y los ucranianos formaban una misma nación, que Ucrania era parte de la Gran Rusia y que como tal no ostentaba la condición de Estado. Se lucha en el Donbass, pero la capital continúa siendo objetivo de los misiles y su alcalde, Vitaly Klitschko, le decía en directo a la W. Los soldados rusos nunca llegarán a Kiev. Defenderemos nuestra ciudad. Vemos nuestro futuro como parte de la Unión Europea, como un país democrático. Un futuro que comenzó a delinearse en el conflicto interior ucraniano al que se llamó la Revolución Naranja 2004-2005, cuando las protestas masivas consiguieron impugnar el resultado de unas elecciones amañadas que habían dado la victoria al candidato prorruso Yanukovych. El acercamiento a la Unión Europea y con la OTAN como futuro hizo saltar las alarmas del Kremlin. Lo que conocimos también como Revolución del Maidán acabó con un tiroteo en la plaza. Francotiradores disparaban a la población que se manifestaba. Yanukovych, el presidente, huyó a Rusia y el Parlamento formaba un gobierno interino. Si en Moscú los medios de comunicación están atados sobre el frente de batalla, los ojos de centenares de periodistas contaban lo que pasaba, aun a riesgo de sus vidas, como en el caso de Juan Diego Arredondo, periodista colombo-estadounidense que resultó herido, aunque con mejor fortuna que su compañero Brent Renaud. Lo contaba así a la W. Pero para mí no hay foto que amerite arriesgar la vida. Lo que nos ocurrió fue una emboscada. Y todas las noches... Esta es la voz de Volodymyr Zelensky, un hombre que pasó de cómico televisivo a presidente y al que se miraba de reojo con poca confianza. Y por pasar, pasó a convertirse en el alma de la resistencia. Con camiseta verde militar mantenía el espíritu de la resistencia reclamando más ayuda, más misiles, más tanques y finalmente aviones para contener a Rusia y echarlos de sus fronteras. Porque, como dijo a la W el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, esta guerra no fue una elección de Ucrania. Esta guerra nos la impuso el presidente Putin. No tenemos nada que temer. Estamos luchando por nuestra tierra, por nuestro país, por nuestra gente. Y prevaleceremos, cueste lo que cueste. A lo largo de estos 365 días hemos archivado en nuestra memoria nombres de regiones como Lugansk, como Donetsk, ciudades como Kharkov, Zaporilla, Leópolis, Odessa, Chernóbil. Pero desde luego Mykolaiv, la ciudad más castigada, prácticamente destruida por los ataques rusos. Su alcalde, Vadim Boychenko, desgranaba para la W la situación. Nos contaba que la destrucción de la ciudad es prácticamente total. Los primeros misiles cayeron sobre el hospital maternal en el centro de la ciudad, junto a Mariupol. Conocimos también el nombre de una acería, Azovstal, y allí se hicieron fuertes los miembros del batallón Azov, de claro origen nacionalista, que resistieron hasta que las oleadas rusas les obligaron a la rendición. Todos los habitantes huyeron tras las negociaciones para abrir corredores humanitarios, como los 8 millones que salieron del país a distintos lugares europeos o los 5 millones de desplazados.
La Unión Europea y la OTAN dan su apoyo explícito con armas y con la invitación a Zelensky a sus foros más representativos. Ya no se insiste en una lucha entre Ucrania y Rusia, sino en la defensa de un modo de vida para ellos, pero también para Europa. Формує альянси, а вдячність цементовує їх. Я хочу, щоб Zelensky insistía en la incorporación de su país a la Unión Europea. Nuestra Europa, dice, estas son nuestras reglas, esta es nuestra forma de vida, y para Ucrania es el camino a casa, el camino del retorno a casa. Y Europa responde, se le recibe en Alemania, que de trémulos inicios para enviar tanques Leopard pasó al si quiero, en Londres también, y en los Estados Unidos, por supuesto, y en el Parlamento Europeo, donde su presidenta Roberta Metsola... We have your back. We were with you then. Te apoyamos, estábamos contigo entonces, lo estamos ahora y estaremos contigo el tiempo que sea necesario. La libertad perdurará, reinará la paz y ustedes ganarán. ¡Viva Ucrania! You will win. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Para nadie es un secreto que es en Estados Unidos donde Ucrania recibe el mayor apoyo militar y económico. El día 20, hace 4 días, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un viaje sorprendente, mantenido en secreto hasta el último momento, se entrevistó en Kiev con Volodymyr Zelensky para decirle a él y a los ucranianos... 1 year later, Kiev stands. Un año después, Kiev aguanta. Ucrania aguanta. La democracia aguanta. Los americanos y el mundo están con ustedes. Los muertos ya no se cuentan. Son centenares, miles de civiles. Son también centenares, miles de soldados de uno y otro bando que han fallecido ya. Un país destruido. Un año en el que vivimos la guerra global. De la mañana, 13 minutos. ¿Existe la posibilidad de una salida? La situación, aunque deseada, no permite en este momento verla a corto plazo. Los militares dicen que no se ha llegado al punto maduro de la guerra. Rusia está dispuesta a negociar, pero que el Donbass es suyo. Ucrania reclama la retirada de las tropas rusas de su territorio. Sin embargo, como escribía el pasado domingo en el periódico El País, el filósofo alemán Jürgen Habermas, hay que buscar una solución de compromiso que no otorgue a la parte rusa ninguna ganancia territorial posterior al inicio de la guerra y que al mismo tiempo le permita salvar la cara. No puede descartarse de entrada la posibilidad de encontrar la manera de poner de acuerdo unas exigencias por ahora diametralmente opuestas, que salve la cara a ambas partes. Resumen de la historia de esta absurda guerra.